¿Qué sucede cuando una persona tiene depresión? ¿Qué sucede cuando una persona tiene ansiedad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo maneja? Em, ¿Qué podemos hacer nosotros? Hola, hola, bienvenidos a todos. Qué rico tenerlos por aquí. Cuéntenme cómo les ha ido. Estamos nuevamente en este espacio todos los miércoles de encuentros angélicos, estrategias para una vida plena. El tema de hoy lo voy a tratar con una invitada muy especial. Es una invitada, es como una hija adoptiva que yo tengo. La conocí y no la había tratado tan a fondo hasta alguna vez que ella pidió mi ayuda a nivel terapéutico. Allí empezamos a tener una relación más profunda y es una persona, una personita que ha tenido que, durante su vida, ha tenido que estar con este tipo de trastornos, de ansiedad, de depresión, y más que llegar a hablar a fondo de qué se trata, ¿no? De por qué le dio a ella, o cuáles fueron los eventos que le trajo pues este proceso o estos trastornos. Quiero hablar con ellas para que todos entendamos de alguna manera qué sucede cuando una persona tiene depresión, qué sucede cuando una persona tiene ansiedad, cómo se siente, cómo lo maneja, eh, qué podemos hacer nosotros. Creo que estamos en una sociedad donde siempre estamos juzgando a la otra persona. Y lo digo porque yo tengo una hija de 20 años en el cual ella, bueno, ella asiste a una academia de baile y he tenido el privilegio, digo yo, de tratar mucho con estos jóvenes y de empezar a notar ciertas conductas en los muchachos. Y me puse a pensar, bueno, nosotros los adultos, ¿qué hacemos? El común denominador de esto es que es una generación de cristal, es una generación que no se les puede decir nada, es una generación que por todo se ofende, es una generación que solo habla de depresión y de ansiedad, y nos quedamos en eso, pero nunca ahondamos un poquito más de por qué esto está pasando. Yo me hice la pregunta de si la depresión y la ansiedad eran lo mismo y no, son muy similares, pero suelen venir acompañadas, tienen síntomas muy comunes o sí, que están relacionadas entre una y otra, se tratan de una manera similar, pero no es lo mismo. Entonces ahí es donde voy. ¿Qué es la depresión? Pues la depresión es un estado de ánimo bajo, de tristeza, de pérdida del entusiasmo hacia las cosas, ¿no? Como que no tienen ganas de hacer nada, de no actuar en ninguna de las cosas. Y pues sus causas pueden ser diversas, pueden ser sociales, pueden ser psicológicas, pueden ser biológicas, ¿cierto? Por un desempleo, por algún problema o algún trauma que tuvo esa persona, por un luto, podemos entrar en este proceso. Mientras que la ansiedad pues se caracteriza más por el miedo y la angustia constante que la persona está sintiendo. Puede ser que haya sido causada de pronto de pequeño, que se sintió abandonado en algún momento de sus padres, o porque sufrió algún evento y entonces le tiene fobia a algún animal o ir al doctor porque lo llevaba mucho al doctor y eso le produce una ansiedad, una angustia de estar en ese proceso, porque está muy preocupado por el futuro, ¿cierto? Entonces, ya viendo en esto, voy a presentarles a mi invitada. Ella aquí viene con su nombre artístico, Sama Rayal Piso KKI04. Así se las voy a presentar para que ella, Paula, si quieres, ya puedes ingresar para que empecemos a hablar un poquito sobre este tema. Ya tenemos como un bagaje, como algo muy sutil de lo que puede ser la ansiedad y vamos a empezar a escucharla a ella a ver qué sucede. ¿Listo? Su nombre de ella es Paula. Les digo que el nombre artístico es Samu. Bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Al comienzo, para los que están llegando, ella es como una hija más para mí. Y muy querida, quiso acompañarme a
tratar de que hagamos conciencia un poco de qué está pasando con estas depresiones y estas ansiedades que estamos viviendo en esta época, ¿no? Podamos entender un poco más por si tenemos algún familiar, algún hijo, algún conocido que pueda estar pasando y miremos cómo lo podemos ayudar desde la visión de ella. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar aquí y quiero que te presentes, que nos digas tu nombre, a qué te dedicas, para antes de entrar en este tema. Samu. Tamaki, Ah, Samaki, vea, ya hasta lo estoy diciendo ahora, Samaki. Tamaki. Ok, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Pues bueno, justamente el nombre está como Samaki Ryu, es un nombre artístico, como que manejo desde que inició como un proyecto personal, se podría decir. Pero pues mi nombre es Paula, María Paula como tal. Tengo 22 años, actualmente pues ya me independicé, o sea, ya vivo por mi cuenta. Estoy estudiando una carrera, pero pues adicionalmente trabajo parcialmente como freelance, o sea, trabajos como más que nada comisiones o cosas que vayan saliendo así poco a poco. ¿Qué más te podría decir? Realmente, por lo mismo, la música ha sido mi mayor pasión durante toda la vida, ha sido como mi mayor enfoque y es lo que me ha traído hasta aquí. Por eso estoy aquí hoy. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Y que yo les voy a contar, ella es una persona que ha sufrido de depresión y bueno, de depresión creo que fue primero, y ella no se explicará bien, y luego de ansiedad desde muy pequeña, desde que era muy niña. Entonces, basado en esto, quiero preguntarte desde tu perspectiva como esa niña que creo que empezó a los 10 años, ¿cómo te sentías en aquel entonces? ¿Qué fue lo que a ti te permitió decir no estoy bien? ¿Qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que pensabas? Pues siento que, obviamente, siendo muy consciente de que era muy pequeña en ese momento, creo que el mayor signo de alarma fue cuando pues tuve mi primer pensamiento como intrusivo, un primer pensamiento negativo. Fue como porque estoy viva, porque estoy viviendo. Si yo estuviera muerta, quizás las cosas estarían mejor para mi familia, para mi casa. Fue el primer signo de alarma porque pues tenía 9 10 años cuando empecé a pensar de esa forma. Y claramente uno no entiende tampoco cómo, por qué me pasa esto, por qué estoy pensando así. Creo que simplemente fue un pensamiento que empecé a tener en base a las cosas que veía, a las cosas que estaba viviendo en ese momento. Y cuando o sea, cuando ya fui como más consciente fue intentando de pronto como preguntar o pues hablarlo directamente con alguno de mis papás, como que de hecho sí les hacía el comentario de, es que si yo estuviera muerta esto no pasaría, o si yo me muriera pues ustedes serían más felices. Y pues eso claramente ya como que daba indicios de que pues, algo no estaba bien, algo no era como lo mejor en ese momento. Eh, Fue como el signo de alarma y pues adicionalmente ya desde ese momento no. O sea, si bien yo tenía episodios cuando era niña que soy consciente hoy en día de pues lo duros que eran, ya como que pues cuando justamente como que en esa edad todavía no lo podía reconocer del todo. Era como una tristeza infantil de pronto, era como era como una sensación de soledad constante, era sentir que estaba sola siempre y pues era similar a lo que me pasaba y ya, básicamente eso. Ok, y en la medida, bueno, esto fue de pequeñita, me imagino que eran pensamientos muy recurrentes, ¿cierto? O como digamos, determinarlo, no en ese momento, pero para saber que era como una depresión. En la medida en que tú vas creciendo, en la medida en que va avanzando la edad y empiezas a entrar, porque más o menos a los 10 estás muy cerca de la preadolescencia, la adolescencia, esos pensamientos se hicieron cada vez más frecuentes. ¿Viste algún cambio entre el pensamiento de niña y el pensamiento de que ya estás en una preadolescencia? ¿Es un poco más profundo? ¿Son los mismos pensamientos? ¿O qué fue pasando como en esa etapa de niña adolescente? Bueno, de niño adolescente creo que el mayor golpe es como empezar a descubrirse a uno mismo. Cuando uno es niño muchas veces lo que son los gustos o uno mismo es un poquito condicionado por los papás, como de tú eres esto, tú eres aquello, o sea,
normal igual, se entiende. Ya cuando empiezas a ser como más preadolescente, un poco adolescente, empiezas a tomar tus propias decisiones, como que referente a muchas cosas que ya puedes decir con propiedad, me gustan, no me gustan. Y eso mismo pues lleva a tener estos conflictos internos, como de quién soy, por qué estoy aquí, qué quiero para mi vida, por qué estoy haciendo todo esto. Y eso lleva, o sea, o pues a mí me llevó en cierto punto como a empezar a entender o parcialmente empezar a sentir un poco más eh, los sentimientos como los síntomas, como que los síntomas de empezar a sentir más desesperanza, empezar a sentir mucho más justamente la ansiedad, la misma depresión, ya, pero uno empieza a ser como más consciente, ¿sabes? Ya cuando uno era niño era como, ah, estoy triste, nada le puedo hacer. Cuando ya eres más adolescente, ya el concepto se exterioriza un poco más. O sea, a ti hay personas que te pueden empezar a decir como, estás deprimida, o te ves ansioso. Conceptos que todavía no dominas, pero si lo escuchas, empiezas a como decir cómo será. Y pues ya recae en uno, investigar, no investigar, ver o no ver. Al menos yo por mi parte sí sabía que pues sí tenía un antecedente de depresión, depresión infantil justamente. Entonces sí sabía que tenía que empezar a verlo por el sentido de la depresión. Pero ya cuando yo empecé como a ser más consciente fue cuando justamente estos pensamientos como negativos, estos pensamientos destructivos contra uno mismo eran los que más dominaban mi mente, sobre todo en diferentes etapas y con cualquier cosa realmente. Me iba mal en algo, inmediatamente yo ya decía como, mejor me muero, sí, o sea, mejor me muero y pues estamos hablando de que tenía 12 13 14 años. Igual pues enfrenté varios inconvenientes a lo largo de mi vida que creo que afianzaron un poco ese tipo de pensamientos, pero igual se me volvió una lucha diaria de que realmente entonces no solo luchaba contra lo normal, la vida de un adolescente normal, como de el colegio, las notas, sino pues problemas externos y eso es lo mismo, conducían a este sentimiento de cualquier cosa que pasaba inmediatamente en mi mente era como no debería estar aquí, no tengo derecho. De hecho, lo que más pensaba es no tengo derecho a vivir. O sea, no tengo derecho a vivir, no sé por qué sigo viviendo. Y eso fue lo que fue como el mayor cambio. Cuando yo era niña decía como si estuviera muerta, eh, mis papás estarían mejor. Y de adolescente fue como no tengo derecho a vivir. O sea, en primer lugar no tuve que haber nacido. Y suena muy tétrico porque era un adolescente, pero pues así es como funcionaba en ese momento. Y pues sí. Ok. Y hablando de este tema desde la niñez hasta a tu adolescencia, esta parte de depresión y ansiedad, ¿tú la trataste o bueno, te ayudaron a tratarla con médicos desde un comienzo o esta etapa fue solamente sola, exteriorizando de pronto ante ciertas personas sin tener una ayuda médica o algún medicamento que te pudieran ayudar a disminuir eso? Mm, Digamos que cuando fue como infantil, realmente pues no hubo ningún tipo de medicamento o tratamiento, fue como muy por mi cuenta, realmente. Vine a tener mi primer acercamiento como a algo relativamente antidepresivo a los 15 años, más o menos, porque pues estaba teniendo un episodio bastante fuerte, muy fuerte de depresión, y mi mamá misma fue la que me dio como este medicamento para poder combatir un poco este tema. Pero pues igual, realmente yo vine a ser como mucho más consciente o empezar a ser mucho más, o sea, tener como un contacto directo con lo que son los medicamentos hasta tenía 20 más o menos. O sea, porque antes no, o sea, tú no puedes acceder a los antidepresivos sin antes te los de un psiquiatra, un psicólogo no puede, pero tiene que ser un psiquiatra directamente. Entonces, por ello no es tan fácil y realmente algo que pasa a ser muy problemático es, uno, ese tipo de citas no lo puedes pedir tú solo cuando eres niño, necesitas que tus padres lo pidan, algo que es como el primer como problema que uno encuentra referente a eso, porque tú puedes decirle a tus papás, es que me está pasando esto y esto y esto, y pues en muchas ocasiones pues lo van a tomar mal, no van a tomar de pronto como la medida correcta y esto va a llevar a que tengas el problema de que tengas que cargarlo por tu cuenta.
Ya cuando, eh, no sé, o sea, el siguiente paso sería como justamente tener la cita con el especialista y al menos aquí es muy difícil coordinar las citas. En muchas ocasiones te dicen, mira, tienes que tratarte con esta clínica y luego te cambian a otra clínica y luego te cambian a otra clínica. Entonces el proceso siempre se va a terminar como, como trancando y nunca logras finalmente nada. Y pues ya si finalmente logras dar con una cita o un especialista o algo, eh, bueno, normalmente pues también depende de cómo traten la medicación. Hay algunos que como que pueden llegar a ver a una persona y le llegan a decir como, no, pero pues no creo que tú necesites todavía o no creo que estés, entonces puede que no te mediquen, realmente puede que no lo hagan. Pues en mi caso sí, pero no, o sea, fue lo que digo, fue como complicado en ese sentido, porque creo que mi primer inconveniente referente a eso fue como que mis padres no veían con buenos ojos el tema de la medicación y pues mucho menos como la de la salud mental. Ellos fueron un poco duros referente a ese tema y pues no me permitieron cuando yo era niña llegar a ese punto. Y sí. Ok. Ahora, tú decías que de niña tuviste el pensamiento de que si estuviera muerta, mis papás estarían mejor. De Sí. adolescente no tengo el derecho a vivir. Y de adulta, ¿qué pensabas en este proceso que llevas? Ahí cómo cambió todo. Bueno, ya, sí, o sea, bueno, siento que hay un cambio de pensamiento porque ya como tal, como adulto, mm, ya como, o sea, ya tú no vives por tus padres. Inicialmente cuando tú estás justamente viviendo con los papás, adolescencia, pues ellos son tu mayor referencia y ellos son como lo que uno dice, es que tengo que hacerlo por ellos, en su gran mayoría, claro está. Ya cuando uno se vuelve adulto, pues en este caso, no sé, en mi caso, que uno ya de pronto pasa, está muy por su cuenta, pasa algo y es que ya no, ya tu vida pasa a ser netamente tuya, ya sientes que no tienes, no es tanto que no le debas nada a tus papás, igual sí hay un sentimiento como de que igual tengo que hacerlo por ellos, pero sientes que como que ya, o sea, puede pasar como algo peor, es que sientes que ya definitivamente tu vida no tiene ningún tipo de sentido, es como realmente, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que he tenido que afrontar, siguen pasando cosas? Hay un, siento que en la depresión ya como siendo adulto es un poco más duro porque hay muchos más factores y entre uno de ellos es tener que ser consciente de tu propia vida, de tener que defenderte por tu cuenta, de tener que hacer las cosas por ti mismo. Y esto pues lleva como a un grado de conciencia mayor, como de, por ejemplo, no sé, si yo decido simplemente ir a una parte y hacerme daño, nadie me va a detener. No estoy en una casa con papás que me supervisen, que me digan, no puedes hacer eso, no debes hacer eso, simplemente lo puedo hacer y ya está. Entonces es un nivel de conciencia mayor y al mismo tiempo trae como este problema de, eres tan consciente de que en cualquier momento puedes hacer cualquier cosa que eso se vuelve un poco abrumador. O sea, se vuelve abrumador, pero ya también vas a hacer algo, pues dependiendo de la persona, dependiendo también claramente como de cómo lo maneje, pero pues en mi caso yo investigué mucho, yo no me dejé llevar solamente por lo que me dijeron como de un trastorno, como dijeron como no, es que tú tienes depresión moderada con ansiedad generalizada y tienes esto y tienes TDAH. No me dejé llevar solo por eso, sino pues empecé a investigar como, ok, ¿cómo funciona la depresión moderada? Entonces, la depresión moderada funciona así, así. ¿Cómo funciona la ansiedad generalizada? La ansiedad generalizada puede pasar esto y esto y esto. Y eso también te lleva como a algo muy importante y es entender como el trastorno que tú tienes o lo que padeces no va a justificar jamás tus actos, nunca, no porque estuviste ansioso, hiciste algo, ¿sí? Hay ocasiones en las que de pronto uno se le sale de las manos, hay cosas que uno quizás no puede controlar del todo, pero tus comportamientos o eso no pueden ser justificados simplemente porque tengas algún tipo de trastorno. Y esto es donde también nuevamente es lo de la conciencia, pasas a ser
muy consciente de qué me está pasando, por qué me está pasando, qué puedo hacer, qué no debo hacer. Y sobre todo creo que ya cuando uno es adulto, quizás no siempre, no es todos los casos, pero uno encuentra el valor de qué le da valor a mi vida, bajo qué circunstancias yo estoy viviendo mi vida. Entonces, ya yo desde siempre supe la música o el arte en general han sido mi motivación para todo, pero cuando ya nuevamente pues crecí adulta, ese amor por el arte se extendió más, es mucho más amplio y me permite ver muchas más cosas. Adicionalmente me permite, pues, por ejemplo, disfrutar o encontrarle valor a cosas que quizás antes para mí no eran tan importantes, pero que hoy en día le dan motivo a mi vida sin volverlas como la razón del por qué, porque también eso puede ser como un problema, ¿sabes? Como yo basar mi vida, por ejemplo, algo muy importante para mí en este momento es mi gato. Mi gato es básicamente una de mis razones de todo, pero yo soy consciente que si en algún momento a él le pasa algo, o pues como el ciclo natural de la vida se tiene que ir, yo no puedo basar mi vida en él, por ende, si pues a él le llega a pasar algo, yo tengo que seguir viviendo. Entonces, es darle valor a la vida a través de las cosas que puedes amar, pero aprendiendo también a dejarlas ir. Creo que es muy importante tener eso en cuenta. Y, pues mira, ahí entraron más personas, de hecho entró Michi. Hola Michi. Y sí, o sea, funciona como de esa forma. Creo que ya cuando eres adulto puedes hallarle sobre todo el valor, porque cuando tú eres niño algo, alguien te puede decir como, no, es que a mí lo que le da valor a mi vida es dibujar. Y de pronto alguien le dice como, no, es una tontería, es una bobada que tú pienses así, es una bobada que pienses que dibujar le va a dar sentido a tu vida. Ya cuando eres adulto, o sea, puedes tomar tus propias decisiones. Entonces, si quieres basar tu vida netamente en el dibujo, lo puedes hacer. Y si es lo que te va a ayudar y ya está. Entonces, es lo importante también. Y es la forma en la que cambia el pensamiento. Pasan dos cosas, lo que te digo. Te vuelves muy consciente de una forma existencial que puede ser contraproducente, de que puedes llegar a tener un grado de conciencia tan grande que literalmente tu vida depende de ti. A también tener un grado de conciencia mayor de, ok, me está pasando esto, pero solo yo lo puedo solucionar o solo yo puedo hacer lo posible para llevarlo de la mejor forma posible. Así que sí, eso. Ok. Quiero que nos expliques algo que a mí me quedó resonando mucho cuando nosotros hablamos antes de esta entrevista. Y les voy a comentar. Eh, bueno, el año pasado tuve un encuentro con una chica que sufría de ansiedad, y yo le contaba a ella y me quedó sonando por eso, ¿no? Que veníamos en un avión, hubo turbulencia, la chica empezó a entrar en ansiedad, yo muy seria, ¿no? Me di cuenta y yo le dije, bueno, te calmas, vas a respirar. Yo se lo dije seria, no gritándole ni nada, pero sí seria. Y estuve pendiente de ella hasta que ella logró empezar como de una u otra manera a calmarse. Y yo le contesto pues con orgullo a, a, a Samaki. A Paula, Y señor Paula. bueno, entonces a Paula se lo conté y ella me decía, mira, hay cosas que ustedes no pueden hacer y eso sería bueno que todos lo supiéramos. El decirle a una persona que está sufriendo de una ansiedad, y no sé si pasará lo mismo en la depresión, decirle cálmate no sirve de nada. Entonces me quedó sonando porque yo muy orgullosa dije, la logré calmar. Quisiera que nos contaras en tu experiencia, porque sé que tienes también varios conocidos que sufren los mismos trastornos que tú y tú has aprendido cómo manejarlos. Que nos cuentes nosotros que no tenemos ese trastorno, ¿no? ¿Qué podemos hacer en caso de encontrarnos con una persona que esté en una depresión, en una ansiedad? ¿Cómo es la mejor manera de ayudarla mientras encontramos esa ayuda médica o ese medicamento, bueno, o el proceso que tenga que vivir, y que tenga que hacer? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer en un caso de estos? Bueno, lo primero es, no funciona lo que te decías al inicio, no funciona igual la depresión a la ansiedad. No es lo mismo, por lo cual las situaciones pueden ser diferentes. Lo primero que es lo que se me viene a la mente, porque hay una personita aquí en este live que lo hace y yo le saco los ojos cada vez que lo hace, pero yo sé que no lo hace con mala intención. La palabra échale ganas está prohibida, está prohibida. Por favor, vétenla de ese diccionario. No existe, no debería existir, porque échale ganas es la forma más, sobre todo en la ansiedad y en la depresión, es la forma más fácil de salir de un tema, sobre todo porque te hace sentir tan
ridículo hasta cierto punto. Es como, estoy triste, no estés triste. Gracias, no, no, wow, cómo no lo pensé, cómo no me llegué a imaginar que tenía o que no tenía que estar triste, ¿sí? Entonces, échale ganas es la palabra que lo acaba de decir. Es la palabra que menos se debe usar en ese sentido, sobre todo si una persona está teniendo una recaída de depresión o ansiedad. Creo que es lo peor que puedes hacerle por lo mismo, porque se entiende que quizás no es tu intención o quieres que de pronto la persona sienta que le estás dando ánimos, pero no es la forma, porque la persona está luchando contra algo. Es básicamente, si lo vemos desde el lado de la depresión, es como estás llevando una maleta toda tu vida contigo con piedras y a muchas ocasiones son piedras que tú no eliges cargar, solo están ahí. Y hay cosas, situaciones que van a hacer que la maleta se llene y se llene y se llene y se llene de piedras hasta un punto en el que se vuelve insostenible y te vas a caer. Es una recaída. Y si estás luchando y tienes un sentimiento tan devastador que literalmente te está llevando a una crisis, a estar tan mal, porque le dices, échale ganas. O sea, esa persona claramente está intentando con todas sus fuerzas hacer lo posible, porque le dices, échale ganas. No, no es opción, realmente. Eh, Al menos en el caso, por ejemplo, de la ansiedad, creo que lo peor que puedes hacer con una persona también es como decirle, cálmate, respira, nada pasa, todo está bien. Es como, no, o sea, una persona si está en una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, de pánico, pues va a estar de los nervios, va a estar literalmente en un estado casi que no va a saber qué hacer si tú simplemente llegas y le hablas de una forma tan fuerte y sobre todo le dices ese tipo de cosas, esa persona va a entrar en contradicción y esa persona probablemente vaya a sentir mucho más peso encima. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que hay que hacer en esas situaciones o qué no hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Intentar aliviar la carga. Tú no le se la vas a poder quitar. O sea, los amigos, familiares, parejas no lo van a poder quitar, no van a poder solucionar el problema de la persona porque eso lo tiene que hacer la persona. Pero si alivien la carga, van a ayudar mucho. Aliviar la carga es, por ejemplo, si alguien está muy deprimido, hay formas, háblale, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te tiene así? Ok, ¿y esto por qué te hace sentir así? Intentar que a la persona a lo mejor de pronto en esa misma charla pueda de pronto lograr desenvolverse y lograr de pronto llegar a la raíz del por qué se está sintiendo en ese momento así. Y en la ansiedad es también un poco darle el espacio y entender que en muchas ocasiones es algo que no se puede controlar. O sea, cuando a ti te da un ataque de pánico y de ansiedad, no es que tú lo quieras, realmente. No es como que tú estés pensando y digas, wow, quiero tener un ataque de pánico o ansiedad. No lo controlas. Llega. Y cuando llega, ahí es donde el espacio es muy importante. Intentar no tocar a la persona, sobre todo de forma agresiva. Algo que pues, yo le explicaba ayer cuando me hablaba de eso. Tú intentar no tocar lo que son, por ejemplo, las manos, mucho menos inmovilizarlo, a menos que la persona te esté haciendo daño. Si la persona se está haciendo daño, pues ahí sí de pronto como intentar de una forma suave alejar las manos de sí mismo para que no pueda seguir autolesionándose. Eh, pues, o sea, momentos de respirar hondo, demás, e intentar manejar, o sea, no presionar a la persona y llenarla de preguntas como de, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Sino esperar a que la persona, como que vas hablándole, ¿quieres agua? No te responde, ok, espérate un momento a que de pronto esa persona logra aunque sea controlar un poco. Si ves que no, entonces ahí intercedes un poco, es como, mira, respira conmigo, con eso al menos la persona va teniendo una guía y ya cuando de pronto se va calmando es donde uno le puede hacer como las preguntas, como de, hey, ¿quieres agua? ¿Quieres algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Por ejemplo, en mi caso, algo que a mí realmente me funciona demasiado es los hielos. Cuando yo tengo ataques de pánico y ansiedad muy fuertes, lo único que me logra calmar es hielo, pero irónicamente solo comiendo hielo. No hay forma de calmarme si no es con hielo. Eh, y pues en la depresión realmente, digamos que yo lo manejo de una forma como muy silenciosa, en cuestión de que yo tengo como esta costumbre de que cuando me siento mal, yo me alejo de, de mis amigos, familiares, yo pierdo contacto con ellos por un tiempo porque me encierro en mí misma. Entonces, no está del todo bien que yo me encierre siempre,
Entonces ahí de pronto, por ejemplo, ¿qué sirve? Que las personas que me conocen y saben que no es que yo no quiera responder, no es que yo no quiera hablar, es que en muchas ocasiones estoy tan en mi mundo que entonces de pronto es como, hey, ¿todo bien? ¿Estás viva? Con eso es suficiente, o sea, con eso ya yo al menos respiro y digo, wow, ok, estoy pasando un mal momento, pero necesito realmente estabilizarme porque pues hay personas que me están esperando. Entonces, eso también de pronto es como ser muy, intentar como que ser consciente del por qué la persona le está pasando lo que le está pasando, ¿sabes? O sea, es como, ves que la persona tiene mil problemas encima, por ejemplo, está afrontando situaciones súper duras, no le vas a decir, ay, pero ¿por qué estás deprimido? No, o sea, hay que ser conscientes y algo que nos pasa mucho es que nosotros somos muy, o sea, bueno, los humanos suelen ser muy antipáticos. O sea, si no son sus problemas, si no son sus vivencias, no les importa. Entonces, si no es lo que tú estás viviendo, pues realmente no importa, no afecta, entonces no existe. Y las cosas no son así. Si tú sabes que una persona está teniendo muchas dificultades, es muy probable que, o sea, es muy probable que su ánimo no vaya a ser el mejor, por ende no vaya a poder de pronto tener un control referente a, por ejemplo, si tiene un trastorno, a cómo está funcionando en su vida. Entonces, eso es darle el espacio, es realmente que se sienta que está ahí, porque también puede llegar a pasar el caso contrario de, estás depresivo o tienes una recaída de la depresión, bueno, mira cómo lo solucionas. Y, ok, listo, o sea, no tienes por qué hacer nada, igual lo mismo, la persona misma tiene que poder lograr encontrar su propio equilibrio, pero si esa persona te considera importante y simplemente como que hace caso omiso a que estás pasando un mal momento y simplemente, y es el error que cometen muchos padres realmente, de sé que mi hijo está pasando un mal momento, pero tiene que ver cómo lo soluciona, tiene que ver qué hace por su cuenta. Entonces, eso se siente como realmente más desolador. O sea, incluso para mí, una persona que yo suelo ser como muy alejarme. Yo realmente mi mecanismo de defensa es alejarme, yo me aíslo, yo llego a un punto en el que no hablo con nadie en días, yo me encierro, literalmente yo me encierro y no hablo con nadie, a un punto de que intento incluso con las personas con las que vivo ni siquiera topármelas para no tener que hablar con ellas, sé que es malo, sé que justamente son cosas que sé que no debería hacer, pero me pasan y si yo sé que me pasa eso y o sea, ahí es donde de pronto las personas que me rodean de pronto son las que me pueden ayudar como a sacarme un poco de ahí, no obligándome tampoco a la fuerza, ¿sabes? No como de, si saben que a lo mejor de pronto es un mecanismo de defensa el alejarme, el distanciarme tanto, tiene un motivo por qué. Entonces, es darme mi espacio, pero tampoco permitir que yo simplemente quede totalmente a la deriva, porque es lo que no, es ser consciente, es ser muy empático. Creo que realmente las cosas van mucho en ser empáticos con, con la otra persona, ser empático con que está padeciendo algo, tiene algo. Un trastorno no es algo que uno quiera, no es, o sea, nadie elige tener depresión, nadie elige tener ansiedad, nadie elige tener los trastornos que uno tiene. Si uno pudiera, uno no los tendría, uno se los quitaría y ya está, pero uno no los elige. Y así como uno no los elige, muchas veces no es fácil controlarlos. Entonces es lo mismo, es importante que las personas sean empáticas. Y empáticas no significa condescendientes. No es como, hey, tengo, o sea, estoy súper deprimido y por eso te grité, te hablé más súper mal. No, no. Ahí es donde uno dice, no, mira, te estás justificando, no te justifiques. Eh, hay que, no, o sea, hay que ser empáticos, no condescendientes. La condescendencia es mala hasta cierto punto porque puede llevar también a alentar a esa persona a hacer cosas que no debería hacer y puede desembocar en cosas peores. Ok. Pero yo tengo una duda escuchándote hablar. Bueno, tú que eres joven y que obviamente tus amistades son jóvenes y que has escuchado de tus amigos, ¿por qué en esta, digamos que en esta época hay tanto joven con tanta depresión y con tanta ansiedad? O sea, quiero entender ese pensamiento de ustedes los jóvenes, ¿qué es lo que los está llevando, cierto? Ujú. A, a que hayan tantos jóvenes con esa situación, ¿no? Porque yo creo que ustedes escuchan de los papás, a mí me daban duro y aquí estoy, ¿cierto? Y a mí me miraban mal y yo funcionaba. Eh, ¿Por qué ustedes los jóvenes son tan sensibles en este momento? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has hablado con tus amigos? ¿O tú por qué piensas que esto puede estar sucediendo en este momento? Bueno, de hecho, si nos basamos un poco referente a justamente lo que es generacional,
Lo que pasa es que nuestra generación es mucho más consciente de que la salud mental es importante, de que existen y que los trastornos existen. Las generaciones pasadas lo obviaban. Las generaciones pasadas es, tú estás triste, llevas triste un año entero, no has hecho nada, es porque tú estás triste. No pensaban ni por un momento llegaban a pensar o racionalizar de que a lo mejor había justamente algo, ¿sabes? Siempre lo hacían ver como de forma mala y sobre todo alguien en un pasado decía, mira, es que yo tengo depresión, inmediatamente lo tachaban. Alguien decía, no, es que yo sufro de ansiedad y se convertía en un problema para esa persona. Entonces también eso era muy silencioso. Las personas preferían en muchas ocasiones no decir lo que sentían por el miedo a lo que dirán. La generación, siento que las generaciones pasadas vivían mucho el que dirán, si bien claramente sigue pasando, pero al menos es un poco más como empático referente a ese tema. Las generaciones, por ejemplo, de ustedes sí eran como muy, ustedes no podían estar tristes porque si estaban tristes se convertían en estar en la boca de todo el mundo y eso no era algo que ustedes querían. Entonces, ustedes jamás pensaron en yo tengo depresión, no puedo tener ansiedad. Siempre buscaban cualquier otra cosa. O sea, no justificarlo, sino podían pensar en cualquier otra cosa en vez de realmente lo que estaba pasando a diferencia de nosotros. Nosotros ya con redes sociales, con nuestros propios medios de investigación, podemos entender que, por ejemplo, a lo mejor, no sé, llevo muchos días pasando esto, ¿qué me pasa? San Google, que no es bueno autodiagnosticarse es lo peor que uno puede hacer, pero al menos uno puede darse una idea. Alguien te puede decir como, mira, o sea, te puede salir como, no, es que mira, llevo mucho tiempo deprimido, llevo mucho tiempo muy triste, ¿qué puede ser? Entonces Google te puede decir, mira, puedes estar teniendo episodios de depresión. Listo, no te quedes con que, ay, no, Google me dijo que tengo depresión, entonces tengo depresión. No. Eh, Sino que, ok, creo que sé hacia dónde va. Entonces ahí es donde uno intenta de pronto como ya buscar algo, bueno, ya más profesional, alguien que realmente te pueda llegar a decir, ahí le explicas, oye, mira, llevo sintiéndome así, ¿qué pasa? ¿Crees que realmente puedo llegar a tener depresión? Y esa persona te podrá decir, no, sí, mira, efectivamente. O te podrá decir, no, no considero que sea depresión, a lo mejor tienes otra cosa. A lo mejor tienes bipolaridad, a lo mejor tienes, no sé, justamente ansiedad. O sea, diferentes cosas. Realmente hay demasiadas cosas que una persona puede obviar simplemente por el miedo de lo que las personas dirían. Y creo que por eso es que sucede lo que nos pasa, de que las personas dicen como, no, es que nuestra generación de cristal, ustedes no aguantan nada, es que ustedes no pasan eso. Pero por lo mismo siento que está como el peso de las generaciones pasadas, como, perdón, voy a poner ejemplos como muy randoms, pero es como la violencia, no sé, doméstica, la normalizaban mucho. Y si nosotros decimos como eso no está bien, o hey, eh, no debería pasar esto, es como, no, es que ustedes son muy sensibles. En mis tiempos eso no pasaba nada. Por ejemplo, en mis tiempos a mí me cogían a machete y me dejaban sangrando y yo no decía nada. Es como, eso no deja de estar mal, ¿sabes? O sea, no significa que esté bien. No porque ustedes lo vieron como lo normalizaron o vieron como que era algo normal, significa que esté bien. Y eso es también parte de eso. Nosotros no normalizamos muchas cosas, nosotros no normalizamos ni el irrespeto, ni, no sé, como la deshonestidad, la violencia. Para nosotros eso es más castigable. Entonces, al ser más castigable, somos un poquito más como, o sea, como somos como un poquito más irritables referente a eso. Y eso también pues lleva a lo mismo, a que a lo mejor hayan cosas que uno al momento de expresar, ustedes digan como, ay, es que en mis tiempos no era así. Pero pues porque en sus tiempos claramente habían cosas que habían normalizado y pues sí, siento que es mucho en gran parte eso, ¿sabes? El haber normalizado también tanto cada uno, o sea, un adulto de su generación tenía que, o sea, tiene que tener la vida perfecta. Ustedes no podían permitirse ser o estar en la boca de los demás y que les dijeran como, no, es que tú no deberías estar haciendo esto. No sé, o sea, un hombre de tantos años no debería estar soltero, una mujer de tantos años con hijos no debería estar soltera. Para nosotros es normal, ¿sí? Nosotros es como, ok, ¿cuál es el problema de ello? Y ahí justamente entra, de que nosotros como nosotros decimos, no está bien, está mal, y somos más conscientes de
sensaciones, emociones, sentimientos que hay en una persona llevan a que nos tachen de generación de cristal. Por eso, sí, hay cosas que efectivamente sí nos vuelven a veces también ya demasiado sensibles, pero pues creo que es como ese caso, de que simplemente no se entiende muy bien o muchas veces se desestimó en el pasado. De por sí, tener depresión, ansiedad o cualquier trastorno mental en el pasado se considera como una enfermedad, pero una enfermedad mala, muy mala. O sea, tú no querías que te diagnosticaran bajo ninguna circunstancia. Ya hoy en día no, ya hoy en día es como, ok, tengo esto, pero ¿qué puedo hacer por ello? Ok. Y fíjense que el propósito de esta hermosa entrevista para mí es eso. Yo sí siento que ustedes, que la nueva generación vino a desestructurar muchas cosas de nosotros. Eh, También pienso que así como para ustedes hay cosas buenas, o sea, que están bien, es decir, a lo que quiero llegar es que el propósito de esta entrevista es que escuchemos a estos jóvenes. Voy a tratar en lo posible de tener jóvenes porque estoy muy interesada en escucharlos, en saber ustedes qué es lo que piensan y qué es lo que sienten, para llegar como a una conciliación con, por ejemplo, la generación de nosotros que veníamos con otros pensamientos. El poder entendernos ambas generaciones, porque así como las generaciones como nosotros tenemos cosas que no son tan buenas y que de pronto esas cosas que tú dices que normalizamos, que ustedes ya no las normalizan, pues también soy consciente que los jóvenes a veces exageran en muchas cosas que tampoco están bien, y por eso me gustó mucho cuando tú dices de que no hay que hay que ayudarlos, más no hay que permitirles tantas cosas, ¿cierto? Hay que poner ciertos límites también con ustedes y eso me parece bonito. Paula, ¿qué, qué le dirías tú o qué consejo darías tú cuando tú estás teniendo una crisis como tú, no lo que tenemos que hacer los demás, sino en ese momento, qué puede hacer cada persona bajo tu experiencia para lograr calmarse un poco, para lograr, porque yo te escucho mucho que investigas, no sé si eso sería una clave y que muchos jóvenes de pronto no investigan para saber exactamente qué les sucede, o cuáles serían como esas pautas o consejos que tú les darías si tú tienes esta depresión o si tú tienes esta ansiedad, debemos o tratar de hacer esto o pensar esto o mirar esto como pautas, porque yo sé que cada cual es diferente, pero en tu caso, ¿tú cómo la manejas cuando tienes estas crisis, como dándole un consejo a estos chicos que de pronto se están identificando contigo y con lo que tú estás viviendo o con lo que vives? Ok. Em, bueno, nuevamente hay que partirlo en dos, en mi caso, porque pues son dos trastornos diferentes. Em, Cuando tengo depresiones de ansiedad, no, depresiones, recaídas de ansiedad fuertes, normalmente pierdo mucho el aliento, realmente tanto la motivación como además lo que hacen mucho como el comentario o chiste o algo de, ah, es que no me puedo ni levantar de la cama, se vuelve una realidad. Realmente no, muchas veces no hay fuerzas físicas ni mentales. Yo lo que suelo hacer es intentar volver a conectar con lo que a mí me gusta, con ciertas cosas que a lo mejor yo sé que me pueden ayudar a controlar esa falta de emoción. De pronto, no sé, leer, ver algo, buscar cosas que yo sé que a mí me pueden llegar como a subir medianamente el ánimo. Por ejemplo, algo que es muy terapéutico para mí es tonto, pero a mí me funciona mucho ver animalitos. O sea, yo estoy en una crisis depresiva muy fuerte, realmente estoy muy mal. A mí me sirve ir a ver animales, animalitos, animalitos. Eh, hola, Momo. Eh, Animalitos tiernos, se podría decir, como bebés o algo así. Por alguna razón me ayuda. O sea, de hecho, creo que de momento verifico. En efecto, hay una persona aquí de por sí que es mi mejor amigo. Eh, una vez tuve una crisis muy fuerte y tuvimos que salir. Normalmente yo cuando tengo crisis no quiero salir de la casa, no salgo de mi casa. Pero en esta ocasión tuve que salir por un compromiso. Él estaba conmigo y ya estaba como en un punto muy fuerte donde ya incluso me estaban empezando a ganar los pensamientos suicidas, donde incluso fuera, porque mira, uno nunca sabe, tú puedes estar por la calle y ves a alguien con la cara triste y tú dices, ay, está triste y no sabes, esa persona a lo mejor está pensando en otra cosa más fuerte aún. Mi caso. Y recuerdo que estábamos en el Transmilenio y yo estaba mirando el piso, estaba así como muy perdida y él me dijo, ¿estás bien?
como que yo normalmente no hablo, eso sí es como un defecto también mío, de que cuando yo estoy muy deprimida, pero ya en una recaída muy fuerte, no es fácil que yo hable, no puedo, o sea, hay algo que me bloquea hablar. Y básicamente como que, no sé, en ese momento yo le dije, me tengo que morir, me quiero morir, me voy a morir. O sea, empecé a decirle así. Y entonces él ya entró en alerta, pero él ya me conoce, entonces él, ¿qué no intenta? Él no intentó como, ay, no, te abrazo, porque él sabe que no me gusta el contacto físico. Entonces él fue como, ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? De ahí pues estuvimos todo el recorrido, estaba súper mal, de verdad, te juro, o sea, yo ese día, no te estoy exagerando, ese día yo ya le había dicho como, yo creo que voy, visito a mi mamá y yo creo que yo llego a mi casa y no hay más, ya no cuento más porque no quiero más. Y fue muy gracioso de verdad el cambio tan abrupto que tuve de un momento a otro de, estaba muy deprimida y de la nada literalmente hacia un lado, o sea, por donde estábamos caminando, había una, como donde venden animalitos, o sea, como los perritos, los cachorritos. Ujú. Instantáneamente me cambió el mood, instantáneamente, fue instantáneo. O sea, fue como de mágico, fue verlos a los perritos y a los gatitos y fue como, la vida es muy linda, ya no quiero morirme. O sea, fue un cambio, pero entonces desde ahí también entendí mucho eso, de a mí me sirve en lo personal, cuando estoy muy mal, ver ese tipo de cosas, porque, no sé, me ayudan a manejar mi estado. También, por ejemplo, intento mucho lo que, pues por el lado artístico, lo que es la composición, como intentar de pronto en una composición describir por qué o qué es lo que estoy sintiendo, porque yo soy consciente de que a mí me cuesta muchas veces expresar, yo no soy una persona que pueda expresar fácilmente cómo se siente, yo no soy una persona que a ti te va a llegar y te va a decir, estoy triste por esto y esto y esto y esto, porque no encuentro las palabras, no es fácil para mí. Y cuando lo intento hacer muchas veces me siento tan tonta por sentirme mal, por sentirme depresiva, o sea, siento que soy estúpida por sentirme así. Entonces, eso me cuesta 3 veces más hablar, me cuesta 3 veces más decir, me siento mal por esto. Entonces, una forma es por la composición, porque pues en la composición realmente como tú escribes, como tú manejas las palabras, pues realmente es tu decisión, eres tú quien decide cómo lo va a hacer. Y al fin y al cabo se vuelve algo muy personal. Muchas de mis composiciones en las cuales he estado en una crisis o al borde de algo, nadie nunca las va a escuchar, nadie nunca va a saber que yo las escribí, pero están ahí y estuvieron en ese momento en el que yo ya sentí que no podía más. También, pues, es algo que, bueno, se dice como que cuando una persona tiene un trastorno es importante que tenga un animal de compañía. Nuevamente entró mi gato en cuestión. Em, Suelo verlo mucho a él, intentar acariciarlo, sin molestarlo claramente, como acariciarlo, alzarlo, darle besitos o algo, como que él está ahí, yo sé como él está aquí, él está aquí, él está aquí, cálmate, todo está bien. Y también un poco como esa parte de la fuerza, yo sé que a veces es lo que digo, es muy jodido, hay ocasiones en las cuales no encuentro ni cómo levantarme para ir a comer. Y bueno, me pasa con la depresión de que la depresión a mí me quita un poco el hambre. No, no me dan ganas de comer en general. Pero pues igual sé que por salud tengo que hacerlo. Entonces, como que, ok, es como al menos ve y tómate algo, ve y come algo ligero. Es también como ser consciente. Siento que es como tener como esta conciencia de si hago esto puede que empeore mi cuerpo, mi salud o algo y eso va a ser peor y si es peor pues no lo voy a manejar muy fácil. Entonces, preferible lo arreglo cuando pueda. Entonces eso es también como o sea, como que ser un poquito duro con uno mismo. O sea, creo que uno tiene que ser también como que su propio coach, pero también como que su propio, o sea, la primera persona que esté ahí, como tienes que hacerlo. El decir como me tengo que levantar de la cama y es intentar, yo sé, nuevamente hay ocasiones en las cuales es imposible, pero también uno queda como, no, 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 o sea, yo puedo hacerlo, entonces te levantas de la cama, la atiendes, porque es como una forma de decir, no me quiero acostar más, no me voy a quedar más acostado, no puedo hacer esto, tengo que levantarme, voy a la cocina y voy por algo, me obligo hasta cierto punto. Siento que es importante que uno mismo se obligue,
pero que no los demás lo hagan. O sea, yo me puedo obligar a mí misma a entablar conversación con alguien, aun cuando sé que no lo quiero hacer. Pero si otra persona lo ya me intenta obligar a eso, pues pasa a hacer algo que uno no tiene que hacer. Pero eso obligarme como, ok, sé que no quiero hablar con nadie, sé que en este momento no quiero verle la cara a nadie, pero tengo que al menos intentarlo. Entonces, ahí al menos voy con alguno de mis roomies, les hablo, cualquier cosa, y eso al menos me permite nuevamente empezar a tener como una estabilidad, al menos como un, ok, lo puedo controlar, lo estoy controlando. Es llevarlo de la mejor forma. También es, o sea, creo que está mucho en apoyarse de lo que pues a uno le gusta, de lo que a uno le apasiona. De si yo sé que a mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar. Yo sé que si a mí me gusta mucho jugar, puede que a lo mejor de pronto uno de mis juegos favoritos me ayude a subirme el ánimo o me ayude como a pasar un momento de ese mal rato y ya cuando me encuentre más estable, pues puedo hacer más cosas. Pasa. Eh, o nada, o sea, también creo que es muy importante tener una red de apoyo, pero una red de apoyo segura, o sea, una red de apoyo que realmente te ayude, no que sea condescendiente. Por ejemplo, creo que casi que toda mi red de apoyo está aquí, eh, literalmente. O sea, por ejemplo, ahí está, pues ver los nombres, está Kitsu, Momo, Nico, está Sandy, faltaría Juano, por ejemplo. Ellos son como mi red de apoyo, realmente sin ellos cinco, realmente creo que yo no la contaría en muchas ocasiones. Ujú. Eh, pero es eso, es tener una red de apoyo y es una red de apoyo sana. Porque, por ejemplo, ¿qué me pasa? Por ejemplo, así dando como ejemplos de cómo me ayudan en general. Yo cuando me siento muy deprimida y yo definitivamente estoy que no doy, por ejemplo, Nico es de las primeras personas en decirme, tú puedes. Has podido con un montón de cosas, tú puedes. Hazlo. No te dejes caer, tú puedes, confía en ti. Él es como el que a mí más me ayuda como a ser consciente como de, tengo, o sea, puedo hacerlo porque he podido. O sea, él me recuerda mucho como lo has hecho, lo has podido hacer, vas a poder hacerlo esta vez. Él me ayuda mucho con eso. Sandy es mucho como la comprensión, pero lo mismo, nunca, ninguno de ellos es condescendiente. Sandy es como, ok, ¿qué te tiene triste? Ok, estás triste por esto y esto y esto, lo entiendo, pero míralo por este lado, míralo por acá. Entonces, me ayuda a ver otros enfoques que quizás en ese momento no logro. Y pues eso también me ayuda como muchas veces nuestras conversaciones terminan como, bueno, así es la vida, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de, ok, o sea, puede pasar, shit happenings. Con Kitsu me pasa mucho de que ella o sea, cuando yo hablo con ella y me desahogo con ella en algunas ocasiones, como que ella me escucha tan paciente y es a veces también lo que falta, que una persona te escuche. En muchas ocasiones también uno no necesita necesariamente como que tú me digas qué tengo que hacer o, o por qué, sino muchas veces solo está la escucha y ella me escucha pacientemente y pues como que me ayuda a tener ese momento de, ok, ya me desahogué, ¿qué puedo hacer? Y Momo, pues literalmente está siempre pendiente ahí. O sea, como que ya comiste, ¿qué hiciste? ¿Hiciste o no hiciste? Entonces, eso también a uno lo ayuda como a este nivel de conciencia de me tengo que cuidar, no solo por mí, también por los demás, por quienes me importan. O sea, yo no puedo ir por la vida descuidándome porque ahí sí lastimosamente afectas a los demás o sea, con tu condición. Puede que uno no lo quiera, pero si tú ves a una persona muy importante para ti sufriendo, pues claramente vas a intentar hacer lo posible para ayudarla y en muchas ocasiones el no poder hacer nada te va a hacer sentir mal. Entonces es como que ser consciente de ello es lo que te digo, al menos mi red de apoyo es muy sólida, mi red de apoyo es muy sana en ese sentido, por eso es que creo que puedo manejar mi situación como lo he manejado hasta ahora bien, pero sí, no, o sea, es eso, la red de apoyo es fundamental y pues nada, igual ellos lo saben, pero pues ellos, estoy muy agradecida con ellos. O sea, gracias a ellos es que yo realmente, pese a todo, puedo seguir también como manejándolo y llevando las cosas. Ok, bueno, Paula, ya para terminar, eh, primero te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón aquí a explicarnos un poquito, que era mi objetivo de saber qué es lo que ustedes sienten, cómo es que se sienten, cómo los podemos ayudar. Obviamente esto da para muchas más preguntas, pero pues el tiempo no nos da. Yo te agradezco muchísimo, le pido a todos los que estén aquí
porque lo que les digo, quiero empezar a entrevistar muchos jóvenes para poderlos entender de alguna manera y poder como entender ese proceso que debemos llevar con ustedes y cuáles ustedes deben llevar con nosotros, los de la antigua generación, ¿no? La generación viejita. Que compartamos este video para que muchas más personas lo sepan, los que llegaron a lo último. Sé que he visto a varios acá conocidos que son papás. Es bueno que escuchen esto porque tenemos hijos adolescentes, porque tenemos hijos jóvenes que están pasando por una serie de cambios, de cosas, de procesos en esta evolución que está sufriendo esta humanidad y que tenemos que entenderlos y apoyarlos, eh, más no condescendientes con ellos en todas las cosas, pero sí saber cómo actuar en eso. Así que yo te agradezco mucho que me hayas ayudado a transmitir este mensaje, Paula. Quiero que me cuentes o le cuentes a todos dónde te pueden conseguir. Paula sacó una canción hace poquito que está en Spotify, yo no sé mucho de eso, que se la aceptaron, que yo no sé qué, ella se va a volver súper famosa para que la sigamos, para que la apoyemos. Dinos dónde te podemos ver, dónde te podemos contactar o dónde la gente puede ver lo que estás haciendo en este momento, porque creo que de una u otra manera ese apoyo y ese corazoncito que a veces le damos a una persona, como Paula que tiene unos trastornos, sé que para ella es un aliciente para seguir luchando, porque yo la llevo viendo en terapia hace no sé, como 2 años y he visto su progreso y he visto esas ganas de ella de seguir viviendo a pesar de lo que está, de lo que está sufriendo, a pesar de que de tomar conciencia de qué es lo que le está pasando y haciendo ese esfuerzo para salir adelante, que para mí es válido y me siento, les digo yo que es como otra hija, me siento súper orgullosa de ver ese avance de ella y ahí vamos a seguirla apoyando. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Paula? Pues realmente por el momento mis mayores plataformas son Instagram, aquí, pues como guión bajo ki 04 y en YouTube como Samaki Ryu. Bueno, y en Spotify como Samaki Ryu también. De resto son como las únicas redes sociales, pero pues por el momento son las que intento mantener activas. Y en las cuales vas a triunfar con toda esta parte musical que a ti te gusta y sé que va a ser así. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarme. Gracias a todos los que nos acompañaron, que se quedaron aquí escuchando, que estuvimos apoyando, que estuvimos entendiendo, que estuvimos aprendiendo. Espero el próximo miércoles volver a estar con ustedes con otro tema. Dios los acompañe, los ángeles los acompañen a todos. Nos vemos después. Chao, chao. Adiós. Chao, mi Paula, gracias. Adiós.